Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda sesión del curso virtual Interpretación de Normas Tributarias. Tenemos ya en plataforma para continuar con la segunda sesión al doctor Julio Ragio Villanueva, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, exfuncionario de la SUNAT, ex ejecutor coactivo, ex jefe de servicio, ex jefe del Centro de Servicios al Contribuyente, hoy SUNAT. Doctor Julio, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el Buenas micrófono noches. abierto. Iniciamos con la sesión del día de hoy. Gracias, perfecto, les agradezco mucho. El día de ayer nos quedamos viendo esta diapositiva, ¿verdad? Estábamos hablando sobre la aplicación de las normas en el tiempo y habíamos visto que la regla general es la aplicación inmediata y habíamos analizado también los casos de la norma cuando tiene efectos retroactivos. Y señalamos expresamente que la retroactividad, esos efectos retroactivos están prohibidos, pese a lo cual les puse dos casos que ocurre en la realidad y a pesar de la prohibición constitucional, uno es que salen estas famosas normas de interpretación o salen estas normas de precisión en la cual a través de una precisión se dice desde siempre debíamos entender que esto era así, con lo cual tiene efectos retroactivos. Y luego vemos que a pesar de que la Constitución dice que no debe tener efectos retroactivos, las sentencias del Tribunal Constitucional cuando declaran la inconstitucionalidad de una ley, también, es más, por disposición expresa del, este, del Código Procesal Constitucional, tienen efectos retroactivos. La tercera de los asuntos o de los temas que tenemos que abordar en materia de aplicación de las normas en el tiempo tiene que ver con la ultraactividad. Ultraactividad. No es retro, sino es ultra, o sea, más que más. La ultraactividad, por eso es que cuando existen estas disposiciones se le llama que son las normas zombie. Normas zombie. ¿Por qué? Porque normalmente la ultraactividad se produce cuando una norma ha sido derogada, ha sido dejada sin efecto, pero aún así mantiene los efectos para los casos que empezaron antes con ella. Y esto ocurre especialmente cuando hay un cambio total en el tratamiento de las disposiciones legales, un tratamiento total sobre cómo se aplican las normas a un caso en específico, y como consecuencia de ello ya no va a haber reglamentación o normas sobre ese tema. De nuevo, imagínense ustedes pues que les pongo un ejemplo que ha pasado en materia tributaria hace muchos años atrás. ¿Ya? Estamos hablando que en el año 2003 o 2004 se derogó lo que se llamaba el impuesto mínimo a la renta, impuesto mínimo a la renta, ¿no? Que luego fue sustituido por el anticipo adicional del impuesto a la renta y luego fue sustituido a su vez eso por el famoso ITAN, tal como lo tenemos el día de hoy. Ese impuesto temporal a los activos netos ya va a cumplir 20 años, así de temporales, ¿no? Entonces, cuando teníamos el impuesto mínimo a la renta, que conforme estas normas y de acuerdo a estas disposiciones, una empresa no debía tener menos del 6% de utilidades y si reportaba un monto menor de 6% de utilidades, se lo elevaban, se lo ajustaban automáticamente a ese 6%. ¿Ya? Ese era el impuesto mínimo a la renta. Inconstitucional, por supuesto. Entonces, cuando sale la sentencia del Tribunal Constitucional que dice, ¿ya? Que dice, oye, derogues el impuesto a la renta y se publica el AAIR, el anticipo adicional del impuesto a la renta, esta norma tuvo una disposición de ultraactividad. Dijo, este tributo ya no existe, pero fue derogado mientras estaba en tránsito en un mes. Había que presentar la última declaración jurada del impuesto mínimo a la renta. Como consecuencia de ello, y a pesar de que desapareció el impuesto mínimo de la renta, las normas vinculadas a la determinación, cuantificación, declaración y pago del impuesto mínimo de la renta del periodo número tal subsisten hasta la fecha de vencimiento o se mantienen o mantienen vigencia hasta la fecha de vencimiento solo para este tema en específico. Esa es la ultraactividad. La norma ha sido formalmente derogada, la norma ha sido formalmente derogada, ya le bajaron el hacha, decapitaron a la norma, pero a pesar de que es una norma ya sin cabeza,
¿ya? Mantiene vigencia para los temas específicos que indica la nueva norma. Por eso le dicen las normas zombie, son muertos vivientes. Pero la ultraactividad, como ya lo habrán comprendido, se da solamente por autorización expresa de la ley o en caso de derogaciones sin regulación posterior, que era el caso. Pero la propia ley tiene que decirlo qué parte de la antigua norma mantendrá eficacia a pesar de la derogación por excepción y solamente para el caso específico que se necesita. Entonces, lo que ocurre acá es que la norma anterior, flechita verde, sigue manteniendo su vigencia para las relaciones y situaciones jurídicas existentes a la fecha de derogación. Entonces, lo que tenemos es una aplicación post-derogación de la norma. Por ejemplo, contratos de construcción en ejecución, si cambia algún tema, servicios no concluidos, el tema que les he comentado del impuesto mínimo a la renta. Y la ultraactividad solo para hechos y relaciones que empezaron antes con la norma que fue derogada. Esa es la ultraactividad, ¿no? De hecho, fíjense, este tema fue precisado, ha sido precisado a través del Poder Judicial con esta casación, la 2112-2011 Lima, en donde en el fundamento octavo, la Corte Suprema de la República nos dice qué cosa es la ultraactividad. Dice, ultraactividad que se genera cuando la acción o poder regulador de la ley se extiende a los hechos o circunstancias acaecidos después del momento de su derogación o del cese de su vigencia. La aplicación ultraactiva de la norma es aquella que se efectúa a los hechos, a las relaciones, a las situaciones que ocurren luego de que ha sido derogada o modificada de forma expresa o tácita una norma. Es decir, luego que ha terminado su aplicación inmediata. Es la aplicación de un dispositivo formalmente derogado, un muerto viviente. ¿Correcto? Pero fíjense, o sea, no es que todas las normas se apliquen ultraactivamente, no. Estamos hablando de que el cambio normativo que se ha producido es la derogación, la abrogación o la pérdida de vigencia de una norma con rango de ley. Y esa norma mantiene, o sea, en base, mientras estuvo vigente esa norma, se generaron estas relaciones y estas situaciones y de repente nos quedamos en blanco, ya no hay norma. Entonces, ¿qué pasa con lo que ya estaba en camino? ¿No? Esa obligación tributaria que ya se había gestado, tenía que nacer. Bueno, pues, a pesar de que muere esa norma, se cumplirá con la norma anterior y culmina, y los efectos de esa norma anterior culminan cuando se cumple el objetivo. Se acabó. No es entonces de que sea una ultraactividad forever and ever, no, sino que es una ultraactividad que en realidad puede tener una duración de días o algunas semanas o inclusive hasta quizás un mes más, pero solo para temas específicos. Esa es la ultraactividad. Y la ultraactividad, amigos, no está prohibida. Al contrario, en muchos casos, cuando hay estos cambios normativos fuertes, derogaciones de un grupo de normas, se necesitan estas disposiciones de ultraactividad para saber cómo cerrar esos casos que venían de antes. En cuarto lugar, tenemos, siempre vinculado al tema de aplicación de las normas en el tiempo, tenemos la vacatio legis. Disculpen el latinazgo, pero no hay una traducción literal al castellano útil. La traducción literal sería la ley vacante. No, vacatio legis. La Constitución del Perú, la Constitución Política 1993, en el artículo 109, nos dice, la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo en parte. Ah, fíjense, esta es una disposición muy interesante porque es de carácter general. O sea, la regla ya la habíamos visto. La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial. Punto. Pero establece una excepción abierta, salvo que la propia ley postergue su vigencia en todo en parte. ¿Recuerdan? Habíamos visto que la propia Constitución en el 74 nos decía las normas vinculadas a tributos de periodicidad anual, entran en vigencia el 1 de enero del año siguiente.
Entonces, hay gente que dice, oye, un momentito, pero entonces tenemos un choque de normas. Sí y no, porque el artículo 109 es una regla general, mientras que la disposición del artículo 74 es una norma especial y por tanto rige y prima y se debe aplicar porque esa es exclusiva para los tributos de periodicidad anual. No es una regla de alcance general como esta de acá. Esto puede aplicar a cualquier tipo de norma, a ley, a decretos supremos, a resoluciones ministeriales, puede aplicar a resoluciones de la misma SUNAT, de cualquier administración tributaria, etcétera. Este es de alcance general, mientras que lo que vimos en el 74 es una disposición específica y es particular y especialísima para los tributos de periodicidad anual. Entonces, esa es la que prima. La norma especial prima sobre la norma general, que es un tema que vamos a entrar a ver el día de hoy. ¿Ok? Entonces, lo que quiero señalarles es que la parte que está en amarillo, al ser una disposición general y abierta, aplicable siempre, esto de que se postergue su vigencia en todo o en parte es una decisión discrecional del legislador. Es una decisión discrecional del legislador. ¿Ya? Y normalmente se hace esto así para que la norma que está siendo derogada o la norma que está siendo sustituida puedan terminar los casos que se han regido por ella y no haya la necesidad de la ultraactividad, ¿no? Entonces, se toman fechas fijas. Entra la nueva norma, entra en vigencia el 1 del mes siguiente, el 1 de enero, el 1 de abril, el 1 de tanto. Entonces cerramos mes con la norma anterior. Y todo lo que ocurra en ese mes se va a aplicar la norma anterior y no es que la apartamos hoy, el 17 empieza la otra norma, el 15 empieza, el 22 empieza, no, meses cerrados, por lo cual se evita tener que tener muchas normas con ultraactividad. ¿Ok? Y además también se hace para evitar que haya superposición de normas. ¿No? Y que cree confusiones, oye, en este día, ¿cuál se aplica? ¿Esta o esta? ¿Esta o esta? ¿Esta o esta? No, mejor no, partimos. Hasta aquí llegaste tú con una, cambio normativo, y de acá para adelante la otra. Para eso es que se utiliza la vacatio legis. Es una solución bastante inteligente para evitar confusiones en la aplicación de normas, que hasta aquí llegó una y de aquí parte la otra. ¿Correcto? Para que no haya ese traslape, no haya superposición y no haya necesidad de que haya unas disposiciones medias ultraactivas que rijan después de que hubo el cambio normativo. Por ejemplo, el ejemplo más cercano que tenemos es en este momento la ley 31962 que ha sido publicada el 19 de diciembre del 2023. Me refiero a esta ley, la 31962, que tiene este titulazo de largo, ¿ah? Ley que sincera los intereses por devoluciones de pagos de tributos en exceso o indebidos, por retenciones o percepciones no aplicadas del IGB y actualización de multas. Y actualización de multas. Esta ha sido publicada el 19 de diciembre del 2023 y en la segunda disposición complementaria final menciona el tema vacatio legis y nos dice, lo dispuesto en la presente ley entra en vigor a partir del primer día calendario del mes siguiente a la su publicación. Ok, entonces las disposiciones de esta ley, que fue publicada el 19 de diciembre del 2023, entraron en vigor a partir del 1 de enero del 2024. ¿Por qué? Porque la propia ley lo señaló de manera expresa. Y esta ley no está referida al impuesto a la renta, no está referida en términos generales a ningún tributo de periodicidad anual. De los 6 tributos de periodicidad anual que vimos ayer, nada que ver con esta ley, porque esto es norma que nos indica cómo se calculan los intereses. ¿Cómo se calculan los intereses? ¿Ok? Los intereses por devoluciones, y los intereses, cómo se actualizan las multas. Ahora ya no es el interés moratorio, sino es el interés legal a partir de la fecha en que se requiere el pago de la multa. Mientras no se requiere el pago de la multa, no hay intereses, con lo cual hay muchas infracciones que se han cometido en el año 2004 y cuando uno las reconoce voluntariamente, no tiene que pagar intereses, solamente se paga el monto de la multa, nada más. ¿Ok?
Esa es una de las consecuencias más bonitas de esta norma. Pero, habiendo sido publicada el 19 de diciembre, la propia ley dispuso que su entrada en vigor era después, el 1 a partir del primer día calendario del mes siguiente a su publicación. El mes siguiente a diciembre, enero. ¿Enero de qué? Del 2024. Esa es la vacatio legis. ¿Ok? Entonces, con eso acabamos. Estos eran los temas que nos faltaban de la sesión del día de ayer. Permítanme, por favor, quiero saber si acá hay alguna pregunta, porque este tema es importante, porque la vacatio legis es una técnica de aplicación en el tiempo muy usada, muy usada, y no solamente en materia tributaria, sino es muy usada de manera general. Y pues, encontramos disposiciones sobre vacatio legis en todo nivel de norma tributaria, sean normas con rango de ley, sean normas con rango inferior a la ley, e inclusive encontramos la vacatio legis al momento de las decisiones, por ejemplo, las sentencias del Tribunal Constitucional, por ejemplo, las casaciones que son precedentes de observancia obligatoria. Encontramos mucho disposiciones sobre cómo es que se aplica la sentencia al caso concreto y establece vacatio legis. Cuando, por ejemplo, fíjense ustedes, cuando en el año 2013, cuando en el año 2013 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional todas las normas sobre percepciones del IGB que había declarado, que había emitido la SUNAT, las resoluciones de intendencia de SUNAT, esa misma sentencia, la que declaró la inconstitucionalidad del régimen de percepciones que había aprobado la SUNAT mediante RS, dispuso que la sentencia que se emitió, creo, en el mes de marzo o abril del 2013, recién entraba en vigencia el 1 de enero del 2014. ¿Por qué? Porque el MEF y la SUNAT le dijeron, me vas a dejar sin percepciones durante 10 meses o 8 meses. Y el Tribunal Fiscal dijo, ok, de acuerdo, ya sabemos que tu ley es inconstitucional, pero voy a disponer que la entrada en vigencia de mi sentencia que deroga el sistema de ley de percepción, el sistema de percepciones, entre en vigencia el 1 de enero del 2014, con lo cual tú tienes esos 8 meses para publicar la nueva ley que rige las percepciones. Y en efecto, el 30 de diciembre del año 2013 salió la ley, la 29173, que es la ley de las percepciones, y entró en vigencia el 1 de enero del 2014, con lo cual no hubo un vacío legal. Gracias a que el Tribunal Constitucional dispuso, postergó los efectos de su propia sentencia mediante una decisión de vacatio legis, ¿no? Entonces, es un tema que se usa bastante y por eso es importantísimo al momento de interpretar las normas, verificar cuáles son las normas que están vigentes o cuáles son las disposiciones que están vigentes, porque ello nos va a permitir entender y comprender cómo se aplican correctamente y cómo se interpretan correctamente las normas tributarias. Esa es la idea de la vacancia. Perfecto. Entonces, vamos a avanzar. Permítame, por favor, dejar este material y voy a compartir con ustedes el material del día de hoy. Perfecto, entonces. Entonces, en esta sesión 2 ya hemos visto los 4 primeros temas. Nos toca abordar, entonces, hoy día vamos a ver el tema 5 y el tema 6. El tema 5 y el día 6. Son temas un poquito más largos. En realidad, el tema 6 es bastante más largo y estoy seguro que va a generar varias preguntas porque son importantes estos temas. Así como hemos hecho una revisión inicial sobre las normas constitucionales y las estamos trayendo poco a poco, vamos profundizando el tema, también es importante tener en cuenta cuáles son las disposiciones principales del Código Tributario y de la Ley General de Aduanas vinculadas a la interpretación de normas. Entonces, de entrada vamos a ver entonces cuáles son esas principales disposiciones en el Código Tributario y en la Ley General de Aduanas.
Lo primero que debemos entender, lo primero que debemos entender es que cuando hablamos de interpretación de normas tributarias, una de las principales disposiciones es que el Código Tributario y la Ley General de Aduanas no basta, no basta. No basta la ley de renta, no basta las disposiciones de los procedimientos aduaneros, no basta la ley del impuesto selectivo, no basta la ley del IGB, no bastan las normas tributarias. Por eso es que siempre en nuestro sistema tributario peruano, que tiene como dos pilares fundamentales, el Código Tributario y la Ley General de Aduanas, estas dos normas, a su vez, se sustentan, se cimentan, tienen como zapata una ley transversal de todo el sistema jurídico peruano. No es solamente el tributario, porque hay sistema tributario, sistema registral, sistema notarial, sistema judicial, sistema penal, sistema de normas agrícolas, sistema de normas de comercio, sistema de normas de relaciones internacionales. Todos los otros sistemas jurídicos se sustentan en esta norma que se llama la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y cuando nosotros hacemos interpretación de normas, muchísimas veces tenemos que recurrir a esta ley, a la LPAG, porque la ley de la LPAG contiene disposiciones de orden público que deben ser obedecidas o que, digamos, sirven como sustento para todas las otras disposiciones o complementan las disposiciones que están en el Código Tributario y en la Ley General de Aduanas. Por tanto, siempre nos vamos a tener que referir a estas normas. Aunque a Sunat no le gusta mucho, ¿ah? No le gusta mucho que le cite la LPAG porque Sunat asume muchas posiciones que van abiertamente en contra de lo que dice la LPAG. No le gusta. Hoy mismo he tenido que sustentar un reclamo, ¿ya? Pues sustentar un reclamo y el argumento principal del reclamo es que lo que está haciendo la SUNAT, los reparos que están haciendo la SUNAT, no tienen sustento legal ni en el Código Tributario ni en la Ley del Impuesto a la Renta. Y como no tienen sustento legal, en aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo General, esos reparos deben ser considerados nulos. Y eso hay que ponerlo en blanco y negro, porque esa es parte de la interpretación. La interpretación no es tan solo comprender las normas tributarias, sino poder expresarlo en blanco y negro y poder explicar y argumentar por qué es que están aplicando mal las normas. Vamos a ver cómo hacemos unos ejemplos sobre esto. Entonces, en el Código Tributario, empezando por el Código Tributario, la primerísima norma vinculada a lo que es interpretación y aplicación de las normas tributarias, las encontramos en el título preliminar del Código Tributario. Y en este título preliminar de entrada tenemos la norma 4, que es la norma 4, que es el principio de legalidad y de reserva de ley. Y lo que hace esta norma 4 es ampliar, desarrollar para fines tributarios las disposiciones que vimos en el artículo 74 de la Constitución. Así, esta norma 4 nos dice que solo por ley o decreto legislativo, claro, aquí fíjense, no menciona acá a los decretos supremos referidos a las tarifas arancelarias y las tasas, porque eso es competencia del Poder Ejecutivo. Tampoco menciona las ordenanzas municipales, porque eso está en la Ley de Tributación Municipal. Entonces, el Código Tributario que se aplica para todo lo que son los tributos, para todos los tributos, en realidad comprende a las 2000 y pico administraciones tributarias, involucra y obliga a las 2000 y pico administraciones tributarias. Pero hay una salvedad. Disculpen que me salga el tema, pero es importante este comentario porque viene muy a colación con el tema de la interpretación de las normas. ¿Ya? A ver, el tema básico. El Código Tributario es una de las dos normas pilares del sistema tributario peruano. La otra es la Ley General de Aduanas. Ya bien. El tema es que el Código Tributario lo deben obedecer, lo deben aplicar las más de 2000 administraciones tributarias que hay en el Perú. Pero,
con tantas modificaciones que ha tenido el Código Tributario,